Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano Gesic. Yo soy ingeniero recibido en la Universidad Tecnológica Nacional, por el que están recibiendo la conversación, la charla. Hoy vamos a dar una introducción a lo que es conceptos básicos de bases de datos. Les pido por favor que se queden hasta el final, no solo por las preguntas y las respuestas, sino porque vamos a estar hablando desde un nivel inicial de cualquiera de ustedes que quiera aprender y tener conocimientos, aunque sea básicos de base de datos, hasta entrar en un nivel un poquito más avanzado y terminar un poquito hablando de programación de base de datos, que no tiene que ver con solo gente de IT, sino con gente que esté interesada en saber un poquito más de qué se trata. La charla va a estar orientada primero a conocer por qué las bases de datos, cómo nacen las bases de datos. Nos vamos a meter en una parte práctica muy chiquita de mostrar un caso real. Vamos a ver qué tipos de base de datos existen en el mercado. Y después sí, a partir de los 10 minutos en adelante, vamos a estar conversando en lo que se tratan de las bases de datos relacionales, que no son las únicas que tenemos en el mercado, pero que seguramente son las que van a atraer más a la mayoría de los que asistieron hoy a la charla. Tengo una consultora que se dedica a brindar servicios de consultoría de Oracle y Business Suite, que es el sistema de gestión de Oracle. Oracle, a su vez, ofrece una de las mejores motores de base de datos relacionales que hay en el mercado informático. Y, y también tengo una experiencia importante en lo que es docencia. Hace más o menos 25 años que comencé la carrera de docente a la par de lo que es el mundo de IT. Es algo que me gusta mucho, que me apasiona. Y bueno, esa cosa de mezclar la docencia con el mundo de IT hace que yo hoy les pueda brindar esta charla y que espero que pueda llegar a cada uno de ustedes. Por último, comentarles que también brindo a través del centro de e-learning los cursos de base de datos. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar. Bien, seguramente si yo tengo que dividir al auditorio de ustedes, puedo hacer como puedo dividirlo en distintas categorías. Desde la persona que tiene un emprendimiento propio, que quizás se interesó por la charla porque dice, Mariano, mira, yo tengo un emprendimiento personal, independiente, me gustaría saber de base de datos. Después seguramente voy a tener otro perfil de gente que quizás sí está en el mundo de IT, que le gustan las bases de datos y todavía no sabe. Y después voy a tener un tercer perfil dentro del auditorio que es quizás gente que ya escuchó hablar de base de datos o que tiene algún conocimiento de base de datos y le interesa profundizar más. Entonces, en la conversación, en la charla, vamos a ir desde la parte inicial de alguien que quizás se va a aburrir un poco hasta algo más avanzado. Entonces, comencemos a hablar desde lo más básico, el porqué de las bases de datos. Por lo que están viendo ahí en la presentación, ustedes ven una biblioteca con un montón de libros. La pregunta es ¿por qué? Porque yo imaginé esta imagen para que a ustedes les quede, pensando en que si ustedes tienen, por ejemplo, que diseñar una base de datos chica, ¿sí? De 4 o 5 ideas de negocios que ustedes puedan tener. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de vinos, puedo hablar de guardar cierta información que tenga que ver, por ejemplo, con las bodegas de los vinos, con las compras, con las ventas, con los clientes, con los proveedores. Hasta ahí tengo básicamente entre 6 y 7 ideas de negocios. Entonces la pregunta es, ok, ¿y entonces para qué meterme en base de datos? ¿Por qué, por ejemplo, no armar un Excel? Y el problema
de estar manejando Excel y no una base de datos es que a medida que el volumen de información que uno va necesitando se hace cada vez más grande, el tema de estar manejando una planilla Excel con distintas solapas o aprender macros para establecer cruceamiento de información no termina siendo suficiente y uno tiene una limitación. Entonces la base de datos también surgen como una forma de que el volumen de información se va manejando cada vez tan grande que el Excel, un Google Drive, empieza a ser pequeño para lo que nosotros necesitamos. Entonces, básicamente, ustedes tienen que pensar que una base de datos es un conjunto de tablas, ahora vamos a ver qué es una tabla, donde yo voy a representar en cada tabla o en cada entidad una idea de mi negocio. ¿Sí? Como puede ser clientes, proveedores, stock, estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada idea de mi negocio que yo quiera guardar información va a estar representada en una tabla o en una entidad de mi base de datos. Entonces, la imagen que ustedes están viendo refleja que a medida que yo voy teniendo mayor información, se hace más indispensable el tema de tener una base de datos. Entonces, ¿por qué surgen las bases de datos? Primero porque las bases de datos permiten obtener información importante para la toma de decisiones. O sea, si yo puedo manejar mi negocio, puedo tener todo en mi cabeza y decir, no, yo mi negocio lo manejo bien, yo tengo en mi cabeza todo lo que tengo que hacer, pero cuando uno lo baja a tablas y empieza a guardar la información y empieza a tener que a tomar decisiones importantes, uno tiene que empezar a cruzar esa información. Y el tema de cruzar la información y obtener información online y rápida hace de un beneficio de tener una base de datos. Otra de las razones de por qué tener una base de datos puede ser porque quiero almacenar en algún lugar mi información bajo algún nivel de seguridad donde acceda, por ejemplo, ciertos usuarios de una compañía y otros no. Por ejemplo, si yo tengo dos niveles jerárquicos de gente operativa y gente supervisora, voy a querer que la gente supervisora quizá acceda a más información que la gente que está manejando operativamente la información diaria. Luego lo que va a pasar es que yo voy a tener un montón de información a recopilar y a medida que me voy a ir haciendo más canchero con el manejo de una base de datos y a medida que voy a decir, voy entendiendo cómo es esto y voy a ir agregando más tablas, y ahora quiero agregar más y más información, también me va a pasar que voy a encontrar un montón de información que yo tenía almacenada que termina siendo redundante. ¿Qué significa que termina siendo redundante? Que es información que sobra, ¿sí? Que no era tan necesaria como yo pensaba en mi cabeza. Y después las bases de datos nos van a proveer de lo que se llama una interfaz gráfica, que esto suena a algo chino, a algo que quizá alguien que no está familiarizado en el mundo de IT dice, Mariano, ¿qué me estás diciendo? Piénsenlo como un software, así como instalamos un Word, un Excel, un PowerPoint. La interfaz gráfica de la base de datos nos va a permitir poder interactuar con ella. Bien, dicho y hecho, pasamos a no se pongan ansiosos, sobre todo la gente que no es del mundo de IT, la gente que está escuchando esta charla por una cuestión de iniciarse en todo esto. Primero hago una reseña básicamente de los tipos de base de datos o estructuras de base de datos que hay y después sí ya me voy a ir metiendo en lo que es una base de datos relacional que seguramente va a acaparar la atención de muchos de ustedes. A ver, tenemos casi 300 personas escuchándome. Bien.
Entonces aparecen un montón de conceptos en lo que es base de datos. Aparece una base de datos que se llama NoSQL o NoSQL. Aparece una base de datos, como están viendo el dibujito, de grafos. Aparece el concepto de Big Data, que seguramente inclusive gente que pueda no estar en el mundo IT ya lo viene escuchando cada vez más. Aparece un tipo de base de datos que se llama in-memory, aparece un tipo de base de datos que se llama key value, y aparece un concepto como es Big Data de Data Warehouse, que seguramente también muchos de ustedes escucharon. Algunos no tendrán ni idea de lo que estoy diciendo, otros les resultará familiarizable. Entonces ahora la pregunta es, Mariano, ¿vos vas a hablar de todo esto? No, porque si yo me meto a hablar de cada una de estas, quizás necesitaría 4 o 5 horas para desarrollar cada uno de estos temas. ¿Sí? Hoy, básicamente, nos vamos a meter en un tipo de base de datos, porque Big Data y Data Warehouse no es un tipo de base de datos, es una estructura que compende a muchos tipos de base de datos, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a basar básicamente en lo que es una base de datos relacional. Pero sepan que existen varios tipos de base de datos con los que nosotros nos podemos encontrar. ¿Por qué nos metemos en base de datos relacional? Porque base de datos relacionales en general, perdón, ahí estamos, base de datos relacionales se utiliza en el 80% del mercado informático. Algunos me dirán, no es el 70, no es el 75, no es el 90. Bueno, en estudios de mercado se dice que aún hoy, por más de que hayan salido al mercado un montón de tipos de base de datos como los que nombré anteriormente, las bases de datos relacionales siguen acaparando en un porcentaje muy amplio el mercado de base de datos. Entonces, ahora bien, entremos a ver lo que es una base de datos relacional. Una base de datos relacional va a tener que ver más con la estructura, con las formas de un Excel. Entonces, a muchos de ustedes le va a parecer le va a parecer familiar. Por ejemplo, teniendo en cuenta el negocio de los vinos, yo voy a decir, bueno, voy a tener una solapa con todos los vinos, voy a tener otra solapa con todas las categorías, voy a tener otra solapa con todos los proveedores y quizá después inclusive agregue otra solapa más donde integre la información de las 3 solapas. Recordemos que a medida que el volumen de información va creciendo, el manejo del Excel es mucho más complicado y en una base de datos no. Entonces, ahora sí, voy a empezar por la gente inicial que me está escuchando, que quizás no es del mundo de IT. Y me dice, ok, Mariano, entendí, hay distintos tipos de base de datos, hoy vamos a hablar de base de datos relacional. Bárbaro. ¿Cómo hago para diseñar una base de datos relacional? Bien. Entonces yo tengo que pasar del concepto de la biblioteca, ¿sí?, a construir lo que se llama un diagrama de entidad-relación. Mariano, no entiendo nada. ¿Qué es un diagrama de entidad-relación? Básicamente, un diagrama de entidad-relación es lo que están viendo en la slide, ¿sí?, donde van a ver 6 rectángulos que se unen con líneas. Después aparecen lo que yo denomino una patita de gallo, y después hay como palitos y les aparece una línea punteada. Lo que ustedes están viendo es una herramienta, como hay muchísimas en el mercado, que se llama Erwin, donde ustedes pueden diseñar una base de datos. O sea, se bajan una versión y pueden diseñar una base de datos. Bien, ahora, yo paso de mi modelo de diagrama entidad-relación, voy a tener que armar mi base de datos hasta llegar a una base de datos física donde pueda ingresar mi información. Entonces, por ejemplo,
teniendo en cuenta la slide que ustedes están viendo, ustedes tienen 7 entidades: perfil, usuario, post, comentario, etcétera, etcétera. Y cada una de esas entidades que representan ideas de mi negocio terminan siendo una entidad en el diagrama de relación, que se relacionan entre sí. Luego, esas entidades que se relacionan entre sí van a pasar a ser tablas de una base de datos física. Por lo tanto, el primer paso que tengo que hacer para construir una base de datos relacional es agarrar una herramienta gratuita como puede ser Erwin, aunque hay versiones también pagas, ¿sí? O cualquier otro software, googleando se pueden fijar que hay varios, y mediante esa herramienta construir las entidades con las relaciones. Después no me voy a meter en detalle a contarles hoy qué son las patitas de gallo, qué son las rayitas que ustedes ven ahí. Es algo un poquito más que habría que entrar más en detalle. Prefiero que se queden con la idea de, ok, tengo que llevar a entidades mis ideas de negocio que quiero almacenar y simplemente hacer las relaciones. ¿Sí? Entonces, puedo agarrar un lápiz y un papel, diagramar mi diagrama entidad-relación de mi negocio que quiero representar, de una ONG que quiero representar y almacenar. Puedo dibujarlo en papel y lápiz y luego puedo o pasar directamente a construir una base de datos física o puedo utilizar una herramienta como es Erwin que me permite dibujar la base de datos, como ustedes exactamente lo están viendo ahora, y después el Erwin tiene una opción donde automáticamente haces clic en un lugar y automáticamente Erwin te transformó todas tus entidades del diagrama entidad-relación a tablas físicas de una base de datos. Bien, una vez que tenemos esto, vuelvo a repetir para cerrar el concepto, me bajo una herramienta como puede ser Erwin o no, o agarro un papel y lápiz y me diseño mi base de datos pensando en diagramar las entidades con mis relaciones, donde voy a relacionar, por ejemplo, si un cliente se relaciona con un proveedor, voy a estar relacionando cliente con proveedor. Si el cliente quiero almacenar las compras que hace un cliente, voy a tener una entidad que se llame compra y el cliente va a estar relacionado con la compra. Y así sucesivamente. ¿Sí? Luego que armé todo esto, puedo hacer un botón en el clic en Erwin, en Designer 2000 de Oracle o en cualquier herramienta y automáticamente eso me va a transformar las entidades de mi diagrama entidad-relación a una base de datos física donde mis entidades van a pasar a ser tablas físicas de una base de datos. Bueno, Mariano, entonces, ¿el DER es una base de datos física? No. ¿Por qué no? Porque vos en un diagrama entidad-relación tenés que pensar a tu negocio en forma lógica. O sea, vos tenés que poder agarrar este diagrama entidad-relación y mostrárselo a alguien que no es de Haití y te tiene que entender cómo hiciste tu diagrama, como ustedes lo están viendo en la slide. Por lo tanto, hasta acá, yo tranquilamente no tengo por qué saber lo que es una base de datos física y nadie que no sea Haití tiene que entender que es una base de datos física. Ahora, el diagrama de entidad-relación es el paso previo a transformarme en una base de datos física. Bien, entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplo para que les quede en la cabeza y les cuento que cuando ustedes pasaron de un diagrama entidad-relación a la base de datos propiamente dicha física,
existen distintos motores, marcas de base de datos relacionales que existen en el mercado. ¿Hay 5? No, hay más. Yo les puse una imagen de algunos que yo conozco, que no tienen por qué ser todos, de hecho no lo son, con los cuales yo he trabajado a lo largo de estos 20, 25 años que tengo trabajando con base de datos relacionales. Ahora les voy a mostrar a continuación cómo paso de una base de datos relacional que habíamos hablado recién, o un diagrama entidad-relación, de un modelo lógico de negocio, a una base de datos física. Entonces, nos vamos a meter en mostrarles una interfaz que me la provee Oracle, ¿sí? La empresa Oracle, que es una empresa americana, que vende un montón de productos, no solamente tiene la base de datos propiamente dicha, sino que tiene varios productos. Pero ustedes también tienen, por ejemplo, MySQL, que hace un tiempo atrás, hace 10, 12 años atrás, por ejemplo, MySQL era independiente y ahora hace unos años Oracle lo compró. SQL Server, que es de Microsoft, PostgreSQL y DB2 de IBM. Esos son los distintos motores. Entonces, yo ahora voy a parar de compartir el PDF y les voy a mostrar de qué se trata una base de datos física. Bien. En este momento están viendo, yo me estoy conectando por una URL porque Oracle me provee en forma gratuita para cualquiera de nosotros una base de datos que se llama, que tiene un software que se llama Application Express. Acá arriba ven que dice Oracle Application Express. Ah, pero ¿cómo hago? Fácil. Entrás a la página de Oracle y tenés distintas versiones de Application Express con los distintos tipos de versiones de base de datos. Ah, ¿y cuál elijo? Bueno, por ejemplo, podés trabajar con la versión 12C que tiene Oracle 11G, o también hay otras versiones más nuevas como la 18, pero la verdad que para practicar, si después de esta charla te dio curiosidad y tenés ganas, te bajás de la página de Oracle el Application Express y lo que vos terminás haciendo con esto es que vos en tu máquina instalás el programa Application Express, que lo que te va a permitir es tener tu base de datos física. Entonces, ok, Mariano, pero vos llegaste acá, no entiendo nada, entraste al Application Express, ahora me vas a mostrar una base de datos, pero ¿y cómo llegaste? Bien. ¿Por qué? Porque tanto Erwin como, por ejemplo, Designer 2000 de Oracle, que eran las herramientas que te permiten dibujar un diagrama de entidad-relación, hacías un clic luego de haber dibujado tu diagrama de entidad-relación, elegís a qué motor de base de datos querés pasar y te transforman la base de datos del DER a la base de datos física. Por lo tanto, ahora nosotros ya estamos parados en ver la interfaz gráfica con la que yo voy a operar con la base de datos física. Ahora les quiero mostrar, para los que nunca vieron una base de datos, para los que tienen un emprendimiento, ¿cómo hago? Bien, voy a borrar esto. Y uno tiene, a ver, ahí me meto, vamos a bajar esto. Yo entro acá a Oracle Express, me meto dentro de un usuario que tuve que crear, ¿sí? Que en realidad este no lo tengo que crear porque lo da automáticamente Oracle, que se llama HR, ¿sí? Viene por defecto, pero me logueo con ese usuario, puedo crear
más usuarios para la base de datos. Y acá entro a una solapita, ¿sí? Que se llama SQL. Luego vuelvo a entrar y esta que ustedes están viendo es la interfaz gráfica que yo les hablaba en la slide con la que yo voy a operar con la base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos un minuto a la PPT. Les muestro, yo tengo una base de datos que se llama HR. Esa base de datos puede ser para vos vendedores, para vos puede ser vinos, para vos puede ser administraciones de consorcio, para vos puede ser lo que vos quieras. Llamala a la base de datos como vos quieras. Entonces, por ejemplo, en la base de datos de HR tengo, les voy a mostrar, la tabla empleados. Entonces, vos me dirás, ¿y qué es select asterisco from? No importa. Por ahora, ese lenguaje que vos tenés que aprender, que se llama ANSI SQL, que pertenece a todos los motores de base de datos para poder operar con esas bases de datos. Porque la base de datos tiene un lenguaje, tiene un idioma. Uy, no, esto es un lío. No, yo no entiendo, yo tengo mi emprendimiento, no sé qué es select asterisco. Bien, es obvio que mientras yo te estoy explicando esto, vos te agarres la cabeza y digas, no, esto no es para mí, no me sirve, nunca voy a terminar de crear una base de datos. No, es mentira. Y les cuento algo. En los cursos que nosotros estamos dando de base de datos en el centro e-learning, lo que está ocurriendo en los últimos, yo más o menos estoy hace 8 años dando en el centro e-learning los cursos en forma de remoto, de e-learning. Antes daba los presenciales en extensión universitaria de UTN. Y cuando yo comencé con los de centro de e-learning en forma remota, la gente que se me anotaba era gente de un 90% del mundo de IT. Hace más o menos 3 4 años que si yo les muestro las distintas profesiones que se están anotando, sobre todo al curso inicial de base de datos, la verdad que es sorprendente. Les diría que hoy hay un 30% de gente de IT, o 20, 30, un poco más, a veces un poco menos, se están anotando. Gente de económicas, gente de abogados, sociólogos, licenciados en comunicación, contadores. Puedo hablar de todas las profesiones y sobre todo gente que no tiene una profesión, pero que quiere desarrollar un emprendimiento. Por ejemplo, ahora tengo un alumno en el curso, por ejemplo, que es profesor de tenis, no tiene esa profesión, no tiene nada que ver con IT, sin embargo le interesa el mundo de las bases de datos y se anotó. Y es uno de los mejores alumnos que tengo en el curso. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo de select asterisco from, no vamos a entrar en detalle a conocer el lenguaje de cómo operar con una base de datos, pero lo que yo les quiero mostrar con esto es, más allá de mostrarles para que vean tangiblemente que es una base de datos y que no sea algo teórico 100%, que puedan ver físicamente cómo es una base de datos, quiero que vean lo que es una tabla, porque si no queda como en el imaginario de qué será una tabla. ¿Sí? Y lo que les quería decir que se me estaba escapando es que un lenguaje de base de datos, haciendo un curso o aprendiendo cada uno por su cuenta, les puede llevar a aprender, digamos, a tirar consultas básicas para poder cruzar información del negocio, de una ONG, porque no tiene por qué ser algo siempre con fines de lucro. En un mes y medio, como mucho 2 meses, yo les aseguro que pueden diseñar un diagrama entidad-relación,
convertirlo a una base de datos física y luego operar con una de ellas. O sea, no es que ustedes tienen, sobre todo estoy diciendo esto para la gente que no es del mundo de IT. Para la gente que es del mundo de IT seguramente esto les suena más conocido. Tenemos un auditorio de casi 300 personas y aplica a todos. Entonces trato de ser lo más amplio posible. Ahora, para la gente que no es del mundo de IT y que nunca vio una base de datos, les puedo asegurar que entre un mes para los más rápidos y 2 meses para el que es más lento, le cuesta más o no tiene tiempo, en 2 meses pueden crear una base de datos de entre 10 y 20 tablas, relacionarlas y poder operar con ellas. Dicho esto, les estoy mostrando. Entonces, ¿qué es? Ustedes ven select asterisco from employees. No nos metamos con qué es select o from, es el lenguaje de base de datos. ¿Qué es employees? Employees, básicamente, es una tabla de base de datos. Es lo que era la entidad en mi diagrama entidad-relación. O sea, yo yendo para atrás y yendo acá, estaba parado en ese diagrama entidad-relación. Cada uno de estos recuadritos que ustedes están viendo, o rectángulos, termina siendo una tabla físicamente de la base de datos. ¿Sí? Entonces, employees termina siendo en mi diagrama entidad-relación una tabla de todas las que tengo. Entonces, bien, pasé del diagrama entidad-relación a una base de datos física. Ok, hasta ahí generé la estructura de mis tablas, de mis ideas de mi negocio. Pero ustedes están viendo en la parte de acá abajo que aparece un conjunto de filas con un conjunto de columnas que se asemeja mucho a lo que es un Excel. ¿Qué estoy viendo ahí? Básicamente lo que estoy viendo ahí es los registros de una tabla de la base de datos HR. ¿Qué es HR? El nombre de la base de datos. Ah, pero ¿qué son registros, Mariano? ¿Qué son registros? Lo mismo que ustedes podrían ver en un Excel que les estoy mostrando a continuación, donde, yendo al caso del PowerPoint, teníamos un usuario, una tabla de usuarios, una tabla de comentarios, una tabla de post, una tabla de perfiles, etcétera, etcétera. No dibujé todos para no extenderme demasiado, pero les mostré y puse acá que tengo la tabla de usuarios donde voy a tener cada uno de mis renglones con información de lo que quiero almacenar y luego tengo la tabla de comentarios con mis renglones de lo que quiero almacenar. Y si ustedes se fijan, en la tabla de comentarios tengo un campo o una celda que me aparece U1, U2, U3. ¿Por qué? Porque cada uno de estos comentarios que tienen un ID, un identificador, se relacionan con U1, U2, U3 y U4. Por eso son bases de datos relacionales, porque hay una relación entre las distintas tablas. ¿Sí? Entonces ahí en el Excel les mostré cómo sería de un modelo que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que es un Excel, donde yo tengo filas y columnas, y cómo de este modelo ustedes terminan pasando a una tabla de una base de datos. ¿Cómo se le llama a estas filas que ustedes están viendo como filas de un Excel? Registros de una tabla de una base de datos. Entonces, básicamente, se construye el diagrama de entidad-relación, relaciono mis tablas, elijo un software que puede ser Oracle Express, puede ser alguno de SQL Server, puede ser alguno de MySQL, puede ser uno de Postgres, y yo tranquilamente en mi casa me bajo este software que está
soportado por mi máquina. Si lo llevamos a grandes empresas, esto está soportado en servidores, ¿sí? Con grandes volúmenes de información. Y lo que ustedes tienen es que van a hacer un proceso donde van a hacer clic en ese diagrama de entidad-relación y lo van a transformar en la base de datos física. Pueden hacerlo así, o hay otra forma que es todavía más fácil, que no es bajarme una aplicación como el Erwin y el Designer para dibujarlo, sino que agarro un lápiz y un papel, me pongo a diseñar mi diagrama de entidad-relación, y después hay unos comandos que se pueden directamente ejecutar en esta misma consola, donde pongo, por ejemplo, create table, no importa, es create table, sería crear tabla, employees, y puedo crear una tabla. Entonces, no, ni siquiera tuve que pasar ni por el Erwin ni por el Designer 2000. Sabiendo el lenguaje ANSI SQL de la base de datos, que lo pueden aprender solos en sus casas, que no lleva más de un mes y medio de aprendizaje, 2 meses, o haciendo algún curso, pueden crear todo este tipo de sentencias en la base de datos y van a poder crear una base de datos. Pueden hacer el dibujito, apretar clic y que automáticamente se convierta en una base de datos física. Lo pueden hacer, pero exige que vos te bajes ese software. O si te aprendes este lenguaje ANSI SQL también para la parte de creación de tablas, de borrado y de creación de relaciones entre tablas, ejecutando esas sentencias lo vas a poder crear. Bien. Ahora les muestro, por ejemplo, otra tabla que tengo. Acá tengo otra tabla que se llama departamentos, departments, donde tienen 4 columnas y todas las filas hacia atrás. Ahí el Oracle Express está tomando los primeros, los primeros 10 registros, ¿no? Para no mostrar todo. Entonces, ahí pudieron visualizar un poco cómo sería la creación de una base de datos propiamente dicha. Volvemos. Una vez que pasé acá, vamos para atrás, hablamos de, siempre recuerden, el estante lleno de libros, por eso salgo de un Excel, me voy a una base de datos, para obtener información online, poder cruzarla y poder tomar decisiones para que mejore mi negocio, para mi productividad, para analizar qué cosas se me están pasando. Yo siempre digo que una cosa es decir, sí, yo manejo esto en mi cabeza, bla, 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 y otra cosa es ir a consultar una base de datos y poder obtener información valiosa para mí. ¿Con qué clientes estoy facturando más? ¿Qué clientes no me están comprando? ¿Cuáles son los productos que se venden más? O sea, hoy en día esto es el ABC. Si yo no tengo información disponible y rápida, muchos de esos negocios mueren por no tener información online y precisa. Y para eso vienen las bases de datos. Hablamos de los beneficios, hablamos de que hay distintos tipos de bases de datos, no nos metimos a hablar de todos ellos. Hablamos de lo que es un diagrama de entidad-relación para poder diseñar lo que es una base de datos, que se lo podemos poder mostrar a alguien que no sea de IT y que entienda que yo relaciono un cliente con un proveedor y no tiene por qué saber de base de datos. Aprendimos de los distintos marcas de motores que hay para después poder bajarme algún software gratuito o bien pago. Digo gratuito porque si primero quiero estar probando y ver cómo me va en esto, me parece mejor bajarlo en la máquina, a ver cómo está funcionando esto, armar un sitio web rápido que sea soportado sobre la base de datos esta que estoy creando yo. Muchos sitios web, algunos no tienen base de datos de fondo, solo es una cara del negocio, pero muchos no.
muchos tienen una base de datos que está detrás y que ustedes no las ven. Ustedes podrían crear sus propias bases de datos y subirlos a un web hosting donde se hostea su sitio web, por dar un ejemplo. Después vimos, después esta slide no la habíamos visto, les estoy mostrando otra forma de interfaz que se llama Toad y que lo utiliza mucho Oracle. Le mostré Oracle Express. Pueden usar el Toad. Hay muchas interfaces para interactuar con base de datos. ¿Sí? Y antes de meterme acá, les voy a mostrar 2 o 3 cosas que se pueden hacer rápidamente. Con el select asterisco que ustedes están viendo, uno ejecuta consultas a la base de datos. Ah, Mariano, pero vos estás consultando, pero yo veo ahí el registro de departamento 10, Administration, Manager ID 200, Location ID, etcétera, etcétera. Pero ¿y quién me creó esta información? Bien, esta información se creó automáticamente cuando yo bajé el Oracle Express y la base de datos HR. Mr. Oracle creó e insertó los registros que yo estoy viendo y que ustedes están viendo y que yo estoy compartiendo. Para agregar algo, tendría que ejecutar una sentencia que se llama insert, otra que se llama update y otra que se llama delete. ¿Qué hace esto? Inserta registros en una tabla de una DB, actualiza registros en una tabla, que no es lo mismo que crear registros, porque si yo ya tengo un cliente y solo quiero actualizar el mail o el teléfono, tengo que hacer una actualización, y después ejecuto la sentencia delete y hago un borrado, uno o varios registros en una tabla. ¿Voy ahora a hacer un insert, un update y un delete? No, no tiene sentido. Pero lo que les quería mostrar con esto es que con el diagrama de entidad de relación y una vez que pasamos a la base de datos física, creamos la estructura. Yo siempre comento en los cursos, creamos el paquete y la inserción de los datos es como meter las galletitas adentro del paquete. ¿Sí? No es lo mismo. O sea, las tablas son la estructura que van a almacenar mis datos, pero después tengo que insertar mis datos. No me quedo solo con la creación de las tablas. ¿Sí? Bien, una vez que hacemos todas esas operaciones, volvamos. Ahora sí, ya no me meto tanto en lo básico, pero a la gente básica también le va a servir lo que voy a decir. Me muevo un poquito para atrás. Esa interfaz que están viendo es otra que la de Oracle Express, como les comenté. Y paso acá. ¿Qué significa esto? Cuando uno ya sale de esta parte de básica, Mariano, ya está. Ya me creé mi propia tabla, mi propia base de datos. Tengo una base de datos de 10 o 15 tablas. Imagínense que hay empresas multinacionales que tienen 1000, 2000, 3000, 5000, varias bases de datos. Una vez que voy profundizando en esto, empiezan a aparecer otras cosas un poquito más avanzadas. ¿Qué es? Poder ejecutar esas sentencias, esas consultas a la base de datos y que sea algo que yo pueda ejecutar rápidamente. ¿Por qué? Y porque a medida que yo voy teniendo más libros en la estantería y más relaciones entre esos libros, tengo que poder diseñar las consultas, o sea, ejecutar esas consultas, es manejar ese idioma de base de datos lo más eficiente posible. Uy, no entiendo nada, porque yo hasta crearme una base de 10, 15 tablas te entendí. Ahora no entendí nada. Bueno, lo que pasa es que lo que yo hablé hasta hace 40 minutos sirvió para la gente que estaba en un nivel básico, ahora estoy entrando en algo un poquito más avanzado. ¿Sí? Cuando entro en algo más avanzado, lo que les estoy diciendo es que hay algún concepto que se llama tuning o performance de sentencias de base de datos, que es cómo ejecutar consultas a la base de datos de una forma más rápida.
Entonces, vos una vez que sabés cómo ejecutar sentencias, porque si no sabés ejecutar sentencias no podés correr si no sabés caminar, profundizás en aprender que el lenguaje de la base de datos te da la herramienta a ejecutar que esas consultas sean más rápido. ¿Para qué? Para que la información que vos traes para tus reportes sea más rápido. Entonces, por ejemplo, estás trabajando en una compañía y viene un usuario y te dice, che, Mariano, este reporte está tardando mucho. Bueno, vamos a ver cómo están armadas las consultas del reporte para ver por qué está tardando. Ah, escribí mal la consulta. No, quizá no la escribí mal, la escribí bien. Trae lo que el usuario quiere. Pero le tengo que dar como una vueltita de tuerca para que el reporte se ejecute y aparezca mucho más rápido. No que tarde 10 minutos, porque el usuario a los 10 minutos se levantó y se fue. Me dice, no, Mariano, este reporte no me sirve. Entonces, una vez que estamos más aceitados, existe un concepto más importante que es tuning y performance de consultas de base de datos, que nos permite hacer reportes como mucho más eficientes, más rápidos. Y en esta cuestión de ejecutar consultas de base de datos, aparecen ciertos términos que es CPU, RAM, caché, paginación y sistema operativo, que tiene que ver con un nivel más avanzado de base de datos. Que quizá alguien que está en un emprendimiento y recién se inicia en esto, no le va a interesar, pero quizá muchos de ustedes que me están escuchando y que sigue habiendo como casi 300 personas, dicen, sí, Mariano, yo ya sé cómo ejecutar sentencias, nunca había escuchado el tema de SQL y de tuning, me viene bien saber que existe esto y voy a meterme a Google, me voy a hacer algún curso para poder mejorar esas consultas que yo hago. Dicho y hecho, me voy a la anteúltima slide, espero que estén todos escuchándome, que estén todavía ahí, que espero que les esté sirviendo la charla de hoy. Tengan en cuenta, como les dije al principio, que hay un auditorio que puede ser muy variado. Y acá por último aparece un punto más avanzado al que acabo de decir de las consultas, que es programación de base de datos. Uno llega a programación de base de datos no sin saber ejecutar una consulta. Sé hacer consultas, quizá me metí un poco en la parte de tuning, de mejora de consultas. Y una vez que llegué acá es porque una vez que quiero programar en base de datos, quiero desarrollar programas que con las consultas de base de datos ya no me alcanzan. O sea, si yo ya quiero hacer un programa que tenga una secuencia de pasos, ya quizá con las consultas me quedo corto. Entonces, ¿qué tiene de beneficio saber programar en base de datos relacionales, como nos puede pasar a mí en el mundo de Oracle? Y esto sí ya es para un poquito más avanzado. Que el código que vos estás ejecutando en una base de datos se ejecuta más rápido. ¿Que en dónde? Vos me decís, se ejecuta más rápido. ¿En dónde? Como el código de programación de base de datos se ejecuta directamente en la capa de base de datos, es un código que se ejecuta más rápido. ¿Que qué? Que un lenguaje, por ejemplo, de alto nivel. Ah, ¿y qué es un lenguaje de alto nivel? Bueno, seguramente muchos habrán escuchado. No tenés por qué ser del mundo de IT. Hay gente que está desarrollando sitios web propios en PHP, que se hizo una paginita muy chiquita, y que de repente hay cierta lógica de los lenguajes de programación de alto nivel que tardan mucho. Entonces, el saber programar en base de datos te permite ejecutar un conjunto de pasos de una forma mucho más rápida que en un lenguaje de alto nivel. ¿Sí? Entonces, les cuento una anécdota muy rápida y ya vamos terminando para habilitar preguntas. Yo trabajé en una empresa canadiense que se dedicaba a hacer un juego en Java y estábamos desarrollando el juego, me pasó hace unos años atrás, antes de tener
mi propia consultora en Oracle eBusiness Suite, y éramos un conjunto de técnicos que la mayoría sabía desarrollar en Java. Yo venía más del mundo de Oracle, de base de datos, Java no sabía tanto, y desarrollamos el juego. En un momento lo que pasó es que empezaron a hacer una simulación del juego para ver cómo el juego funcionaba con 100 usuarios a la vez, con 1000 usuarios a la vez y con 10.000 usuarios y ponerle como una prueba de lo que se llama una prueba de estrés al producto. Bueno, lo que ocurrió es que el alta-baja modificación de los usuarios estaba hecho con Java y el equipo de IT, los arquitectos y quienes manejaban, quienes estaban en las cabezas de la parte técnica, decidieron pasar el alta-baja modificación de los usuarios a la base de datos. En ese momento la base de datos que se utilizaba no era Oracle, era Postgres, y conjuntamente con otra persona más, dentro de los 70 personas que habían de Java, solo 2 personas sabíamos de base de datos. O sea que Alejandro, que nunca voy a olvidar de él, y quien les habla, terminamos pasando la lógica de programación de lenguajes de alto nivel a PostgreSQL. ¿Yo sabía de PostgreSQL? No, yo sabía de Oracle. Pero como los lenguajes de programación de base de datos son muy similares, cuando uno aprende en un motor, después lo puede replicar en cualquier motor de base de datos relacional, no de una base de datos NoSQL. Así que bueno, para resumir un poco, para los que se quedaron hasta acá, más iniciales, hasta los que se quedaron acá, que saben un poquito más, resumiendo la charla y para dar lugar a las preguntas, me meto ya en la última slide. Si sos una persona que está en el mundo de las bases de datos recién iniciándote, diagrama de entidad-relación, te lo construís o en un papel o te bajás una herramienta Erwin, Designer o alguno que te permita después poder hacer la migración de un diagrama de entidad-relación, que es un diagrama de las ideas de tu negocio representadas en las entidades que se relacionan. Van a tener que leer un poquito más igual de lo que les dije. Luego de esas herramientas, o bien sin herramienta de Erwin Designer o todas las que existan, vas directo, te bajás un software como el Oracle Express que les mostré hoy y crean tabla por tabla y relación por relación, aprendiendo el lenguaje SQL, ANSI SQL de una base de datos relacional, y crean la base de datos y crean las tablas con sus relaciones, o apretan clic en el proceso que te da Erwin, Designer 2000 o cualquiera, que te convierte automáticamente las entidades a las tablas físicas de la base de datos y sus relaciones. Luego tenés que entrar al Oracle Express, hacer tus inserciones, tus actualizaciones. Si te equivocaste en algo, haces tus delete. Y luego empezás con la sentencia select, que la tenés que aprender, que tenés que entender de qué se trata, a hacer consultas y a jugar con la base de datos sobre tus distintas tablas para traer la información que vos necesitas. Eso es lo que engloba una idea inicial de base de datos relacional. Luego, para el que le gusta un poco más, se mete en el concepto de performance y de tuning, de consultas de base de datos, que performance y tuning no de base de datos, no de analizar la performance de la base de datos completa. Ese es otro criterio que utilizan los DBA y saben los DBA. ¿Qué es un DBA? Un administrador de base de datos. Sino que yo me estoy refiriendo en este momento al usuario como vos, como yo, que puede ser de IT o alguien de un emprendimiento propio, que quiera saber cómo ejecutar las consultas a las tablitas mucho más rápido. Y por último, para el que le gusta mucho esto,
para el que dice, ah, no, mirá, Mariano, ya no me alcanza con las consultas, ahora quiero desarrollar programas, aprender un lenguaje de programación de base de datos no es tan difícil como, o a mi criterio es más sencillo para la persona que no viene del mundo IT que escuchar algo de objetos y todo eso, que alguien que no es de IT dice qué es objetos y todo eso. O sea que también, ya no digo que en programación en 1 o 2 meses salen andando, pero les digo que entre 3 y 6 meses operando y programando con base de datos ya lo pueden dominar, no necesitan 2 años para eso. Y por último, y termino y habilito las preguntas porque Lelio, que me está siguiendo, no sé si Lelio estás por ahí, mandame una señal de vida, ahí está, un genio al pie del camión que hago mención de él, que me está dando todo este soporte dentro de UTN. La verdad que muy buen asesoramiento de Lelio, lo quiero nombrar a él. Si les gustó sobre todo esta presentación, parte es mérito de él. Bueno, sepan que damos estos cursos, que si se quieren comunicar, no lo hagan directo conmigo, sino con la gente del centro e-learning. Tienen los 3 tipos de base de datos. Obviamente no van a poder pasar directamente a hacer el curso de programación de base de datos si no pasaron por los anteriores, porque les estaríamos mintiendo y no se puede aprender a correr sin aprender a caminar. Ahora sí, espero no haberlos aburrido, espero que les haya gustado. Vamos a las preguntas. ¿Cuál fue el videojuego? Ay, ¿cómo se llamaba? Gantz. Era de un muñeco que se iba moviendo en una aldea. Igual vamos a las preguntas. ¿Qué es un modelo de datos? Creo que ya a Oscar le tiene que haber quedado más claro qué es un modelo de datos. El modelo de datos es representar mediante un conjunto de entidades tu modelo de negocio. A eso se le llama modelo de datos. Al diagrama entidad-relación se le llama modelo de datos. En este curso, ¿todas las clases son online o son solo de consulta las clases online? El manejo de los cursos, te pido después, Walter, que entres a los links, comunícate con el centro e-learning, vas a ver un video y te va a decir bien cómo es, pero básicamente tenés un foro de discusión donde estamos los docentes y los alumnos, tenés un material que tenés que leer, tenés una práctica, o sea, está orientado a teoría práctica, no es que vas a leer un PDF y listo. Y después tenés clases virtuales donde el docente se conecta y además de todo lo que se vio en los foros, te da un refuerzo a nivel virtual online. Creo que lo de qué es una relación, qué es una entidad, se entendieron. Oracle Application Express es gratuito, sí, entre muchos otros software que hay. Yo hablé de Oracle Application porque es el que usamos en los cursos, pero hay muchos. Oracle te permite bajarte una versión mientras la uses, obviamente, para uso personal y se supone que para practicar. Después, supuestamente tendrías que, si vas a avanzar, ver el tema de las licencias, pero en principio sí, es gratuito. ¿Tendría que hacer un análisis de los datos primero? Sí, tenés que hacer un análisis de los datos primero. Una vez creada la base de datos, ¿puedo ver el mapa creado? Sí, Demián. Tenés 2 for A. Si vos lo creás mediante, es una buena pregunta, si vos lo creás mediante el lenguaje SQL, tus tablas, y no utilizaste una herramienta como Erwin, que seguro a eso va la pregunta, pues si tenés lo de Erwin, ¿podés ver el diagrama? Sí, podés hacerlo, pero tenés que hacer algo que se llama ingeniería de reversa, que es agarrar tus tablas de tu base de datos física y mediante un software, el software te toma las tablas físicas y te lo convierte en un diagrama de entidad-relación. Googlealo, se llama ingeniería de reversa. Para cada estructura de base de datos, ¿hay un lenguaje de programación distinto? Dependiendo, Rocío, los tipos, las bases de datos relacionales, dependiendo de la marca que vos elijas,
manejan un lenguaje propio. Lo que pasa es que son muy comunes. O sea, ¿qué te quiero decir? Que cuando vos aprendes, por ejemplo, PLSQL de Oracle, el 80% se respeta lo mismo para Postgres o para DB2. Obviamente hay cosas que sí cambian, no te voy a decir que son iguales, no, pero ya tenés el corazón de lo que hay que hacer. Bien, Josué, no es una diplomatura, son 3 cursos distintos, si querés llamarlo diplomatura, llamarlo diplomatura. Tuning y performance se aprende en el segundo curso de lo que vos estás viendo en la slide de ahora, pero no podés hacerlo si no sabés de SQL. O sea, la restricción que tenés es que si te anotás en el curso tenés que saber de SQL, porque si no vas a estar haciendo agua. Me anoté en fundamento de programación. Sí, yo no doy el de fundamento de programación, porque el de fundamento de programación son lenguajes de alto nivel, no es mi ámbito. Sí podés hacer los cursos que damos nosotros de base de datos en paralelo. Y aprendés a la vez las dos cosas. De hecho, tengo varios alumnos que hacen eso. ¿Cómo es el riesgo de robo de datos con Oracle o Microsoft SQL? El tema de la seguridad de los datos, Rocío, lo maneja cada motor y después está dónde está soportada la base. Si mi base de datos está en mi máquina, el problema que tenés del robo de datos excede a la charla que te di hoy y te diría, qué nivel de seguridad tenés vos en tu máquina primero. Si no van a entrar a tu máquina, no te van a poder robar la base de datos en tu máquina. Si lo llevas a una organización o a una empresa, grande, mediana o chica, van a tener que tener su propio nivel de seguridad para que no puedan entrar a las bases. ¿Puede escribir la página en el chat? Googleá Centro de Learning, ¿sí? Centro de Learning, UTN, y ahí accedes, Claudia. Centro de Learning, buscás Centro de Learning UTN más UTN y podés entrar. La programación en base, o podés llamar, o sea, o googlear también, te aparece el teléfono de UTN y ahí sacas todos los datos. La programación en base de datos, ¿es más sencillo que los demás tipos de programación? Sí, Emiliano, es más sencillo. Es una programación estructurada y no orientada a objetos. Por lo menos la de base de datos relacionales, no los otros tipos de base de datos que hablamos. Estoy hablando de base de datos relacionales. No tengo mucha idea de base de datos, pero me gustaría estudiar alguna ingeniería como electrónico o informática. Así que me sirvió mucho, bárbaro. Excelente seminario, muchas gracias. Saludos de Mendoza, saludos a la gente de Mendoza. Tenemos gente siempre en el centro de e-learning de toda parte del país, no solo de Buenos Aires. Inclusive muchas veces hay gente que se anota de Ecuador, de Uruguay, de Chile, inclusive he tenido gente de España. Gracias, Claudia. Soy analista programador con conocimientos básicos de base de datos. ¿Es posible hacer el curso de programación de base de datos, lenguaje PLSQL? Ever, sí. Podés hacer, si sos analista programador y sabés de SQL, lo podés hacer perfecto. María, muchas gracias, estuvo muy bueno. Por el momento estoy aprendiendo Python. Sería más completo ir por los cursos de fundamento de B que se están mostrando en esta slide en lugar de elegir lo que en la web de e-learning se llama diplomatura en DB. María, mira, creo que en diplomatura de B se ven todos los tipos de las bases de datos. Y a mí me parece que primero, o sea, no te digo que esté mal, pero digamos, el auditorio a quien está apuntado estos cursos es, si sabes de SQL, bárbaro porque te especializás y profundizás lo de SQL, inclusive hasta llegar a programación. Pero sobre todo para el que quiere recién iniciarse en el mundo de IT, me parece mejor empezar con este curso, el básico, que empezar con la diplomatura, porque la diplomatura se ven como muchas cosas a la vez. Pero bueno, igual, estudia vos, no quiero decir que esté mal ni bien, fíjate vos los programas y saca tus conclusiones o preguntale a la gente de e-learning que te van a asesorar. Yo digo que siempre es bueno empezar como más acotado y empezar a subir, porque si no también uno se frustra más.
Gracias, Hernán Hamburg, por los comentarios. Alexis, realizando los 3 cursos, podría insertarme en el ámbito laboral. Alexis, muy buena pregunta. Siempre lo que les digo a los alumnos que están conmigo y con Ricardo, que es el otro docente que está conmigo, siempre digo que es bueno 3 patas. A ver si se ve ahí en la cámara. ¿Por qué digo 3 patas? Una es saber un lenguaje, saber de lenguaje SQL en cualquier motor, en MySQL, en Oracle, o sea, me refiero a lo relacional, saber SQL, saber programación de base de datos, que es el segundo punto. El segundo curso que vos ves en la slide comprende al primer punto, o sea, el primer punto de saber SQL es los 2 primeros cursos que vos ves. El segundo es programación de base de datos, que ves en el tercer curso que dábamos ahí en el slide. Y la tercer pata que siempre digo es un lenguaje de alto nivel, como Java, .NET, PHP, Mobile o lo que sea. Teniendo esas 3 patas, para mí te haces mucho más fuerte a nivel laboral. Así que yo sugiero las 3 patas. Este es el mismo curso que programación en SQL PL. Alejandra, supongo que será SQL PL SQL. Si querés después mandame, podés pedir mi mail a la gente de UTN para que me escribas. Si querés mandarme el temario de C, supongo que SQL PL será PL SQL y es el último curso que te nombré, pero te repito, hay que saber de SQL. No me quedó claro qué es el TOAD. Lelio, si me podés avisar por WhatsApp cuánto me queda en lugar de por chat, así sé cuánto tiempo me queda para contestar las preguntas. El TOAD, Sabrina, básicamente es una interfaz gráfica como el Oracle Express que te permite ejecutar las sentencias a la base de datos. Eso es el TOAD. Lo que pasa es que yo primero mostré el Oracle Express y después en la slide les mostré otra interfaz que también existe en el mercado para que vean que no es la única. Bien, Teradata es un lenguaje DB, no me meto en eso, gracias Lelio, me quedan unos 10 minutos, 10-15 minutos. En Teradata no me voy a meter porque es algo mucho más complejo, Gustavo, te lo dejo si querés para que lo googles. Yo aprendí MySQL con los cursos de PHP and e-learning, aprender Oracle es similar en cuanto a dificultad. Mauricio, sí, sí es similar porque si vos aprendiste el lenguaje SQL, en MySQL te va a servir para Oracle. Lo que sí puede pasar que si hiciste un curso de MySQL y PHP, quizá lo viste lo de base de datos menos profundo, lo de MySQL, no lo de PHP, que seguramente lo viste muy bien. Acá estás viendo más metido en todo lo que es base de datos. Entonces, vas a llegar a varios, inclusive el curso básico de SQL es todo sobre base de datos. Entonces, el tiempo está destinado a base de datos, base de datos, base de datos, base de datos, base de datos. O sea que, viste, si te querés hacer bastante canchero, podés probar hacer el curso, aunque sea el básico, y ver qué pasa. Con los 3 cursos realizados, ¿podría armar una aplicación en base de datos para mi empresa de un servidor? Sí, es correcto. Por lo menos con los 3 cursos vas a poder llegar a hacer reportes. Si querés hacer una aplicación, vas a tener que tener después la tercera pata que te mencionaba yo del lenguaje de alto nivel y complementarlo con esto. O sea, vos podés emitir reportes para vos, pero no una aplicación que tenga una gráfica y una cosa linda para que entre un usuario desde afuera y pueda usar tu aplicación. Gonzalo, creo que es. ¿Se puede cambiar de un sistema de DB nativa tipo FOX a otro sistema de base de datos llevando la info? Por supuesto, Carlos, lo podés hacer. Hay herramientas que te permiten migrar. FOX ya quedó un poquito viejo. Te diría por mi experiencia personal de hace 20 años, no te va a resultar muy sencillo. Las migraciones suelen ser un poquito un dolor de cabeza. No va a ser algo automático. Tenés herramientas que te permiten hacer una migración, pero a veces lo hacen automático y te dejan una migración medio corta o no tan limpia. Microsoft Access es un programa demasiado básico, ¿no? Sí, sirve Access,
Sirve Access, no te voy a decir que no sirva. Esto estamos hablando de otra cosa mucho más robusta. Sado, ¿cuándo comienza el básico? Bien, Raúl. Creo que ya te tengo en los cursos. Ah, porque estás en el avanzado. El básico empieza el 31 de julio, el próximo. El próximo curso del básico, creo que el 31 de julio, si no me equivoco. Todas esas cosas hay que entrar a verlas a la página del Centro ILEMI. Me estoy iniciando, Facundo, el desarrollo web y no entendía bien el funcionamiento de base de datos, pero te felicito. La oratoria, gracias. Quizá me trabé un poco al principio. Eh, y luego me fui hablando más rápido. Soy docente hace 20 años, pero no quita que uno a veces empiece un poquito más lento o se trabe un poco y después se largue más. Estudio ingeniería de la UTN. ¿Se toca dicho tema durante la carrera o se toca pero no en profundidad? Sí, Federico, se toca no sé, en Córdoba, ¿cómo lo vas a ver? No sé con qué tanto profundidad con respecto a Buenos Aires. No te miento, no sé si es el mismo nivel de profundidad, pero sí se ve en gestión de datos y en administración de recursos. El Selecto permite mejorar la performance de la consulta. Todo lo que tiene que ver con performance es todo un tema, no es una pregunta directa. La performance y el tuning de las consultas hay que hacer lo que se llama un plan de ejecución y hacer un análisis. Hay un montón de cosas a tener en cuenta a la hora de hacer una performance de una consulta. Es como muy acotada la pregunta. En SQL se usa Camel y estoy confundido. Si te referís a Camel Case, tiene que ver con la forma en cómo se escriben las sentencias. Eso es un tema de nomenclaturas. Lautaro, si te sentís canchero con SQL, digo, si tenés un nivel mínimo de SQL, sí, te recomiendo ya enganchar en el avanzado y no hacer el básico. Ahora, si sentís que te gustaría refinar, porque la verdad que no te acordás, porque pasó mucho tiempo, te recomiendo ir al básico. Una vez creadas las tablas en un soft, ¿se puede migrar y utilizar en cualquier motor? Sí, Lorena, se puede y sobre todo con tipo de base de datos relacionales. Existe una versión de Oracle gratuita con una limitación de tamaño como lo es de SQL Express que se puede utilizar en una empresa. Germán, todo el tema de utilizar una empresa tenés que averiguarlo bien, el tema de licenciamiento, qué cosas podés, qué cosas no podés. Decirte algo lineal y responderte esa pregunta te estaría mintiendo, porque Oracle es una empresa americana que tiene su base de datos Oracle y que obviamente quiere, por ejemplo, como Microsoft, que vos tengas y pagues el licenciamiento de las bases. Fíjate la versión gratuita que te deja hacer y que no te deja hacer. Si estás ya en una empresa y no a nivel para probar en tu casa y hacer algo de tipo enseñanza o de practicar así a nivel curso, no me salía la palabra, tenés que preguntar y averiguar. Quiero dedicarme al desarrollo web, me recomiendan enfocarme con base de datos que es requisito esencial para muchas empresas que buscan programas. Tu opinión sobre la importancia de esta rama. Y Emanuel, yo te digo lo mismo que te repito, son tres patas. Sigo con el criterio. Para mí saber de base de datos es fundamental, para los programadores ni hablar, ni hablar. O sea, tenés una herramienta más que si solo conoces un lenguaje de alto nivel. ¿Cuál te parece mejor de los motores de base de datos? Ana, te voy a decir, me quedan ya prácticamente 5 minutos, no logro contestar a todo el mundo, estoy haciendo lo más rápido posible. Ana, para mí es Oracle, pero hay algo que se llama benchmark de mercado que vos podés hacer estudios para comparar los distintos motores. Dicen que ante varias pruebas de mayor cantidad de volúmenes de información, Oracle tiene la mejor rapidez. Eso no significa que de repente esté mal configurado la base en tu organización y quizá un SQL Server funcione mejor o que en algunas cosas funcione mejor un DB2. Pero sí se recomienda, por ejemplo, el ERP SAP muchas veces, que es competencia de eBusiness Suite, que es el sistema de gestión de Oracle
en el cual yo trabajo es soportado por base de datos Oracle. Digo, para que te des una idea, la envergadura o el impacto que tiene Oracle a nivel del mercado, digamos, ¿no? Empresas multinacionales de todas partes del mundo usan Oracle. Esto es verdad. ¿Sabes? Tendría que comenzar desde el principio. Bárbaro, Jorge, tenés que averiguar con la gente de UTN. Damos cursos todo el año. Siempre está bueno engancharte si te gustó lo antes posible después de esta charla, porque así tenés fresco la charla. Entonces, como que empezás con algo más. Base de datos y de puedo anotar directamente en el de programación. Sí, María Fernanda, lo que te pido es asegúrate que sepas de SQL, porque hay gente que se manda programación de base de datos Oracle y no sabe SQL y me dice, Mariano, me quiero ir al básico. y se van al básico, pero eso representa un dolor de cabeza para la gente de administración de UTN y un tema más complicado porque saltás de un curso y te vas a otro y algo que ya habías empezado tenés que volver para atrás. Bálvaro Fabián, que no sos de Haití. Correcto, con ANSI SQL podés trabajar con cualquier base de datos relacional. Gente, voy terminando, no puedo contestar más. Estamos terminando porque esto se está transmitiendo en varios canales. Así que les agradezco un montón a todos. Espero que les haya servido, sobre todo a los que no tenían ni idea de lo que era una base de datos. Espero haber sido lo más claro posible, que les haya llegado con el mensaje. Cualquier cosa, bueno, pueden pedir mi mail a la gente de UTN o el que quiera hacer los cursos, bienvenido, estamos todo el año. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Y cuídense.